Bueno, mira, en realidad la noticia es la denuncia penal contra Miguel Ángel Mancera, Edgar Tungui, que es el secretario de Obras, y Guillermo Calderón Aguilera, que es el director del Metrobús, porque efectivamente violaron la suspensión definitiva. Se había modificado, pero la suspensión definitiva que impide tocar los amplios pasos peatonales de Chapultepec, sus áreas verdes, su arbolado, etcétera. Más allá de las razones técnicas, la línea 7 del Metrobús, que nos dijeron que iba a llegar hasta Santa Fe y que no llega porque los autobuses no tienen la suficiente potencia, pues había un amparo, hay un amparo federal, el 841 del 2017, y el 23 de noviembre las cuadrillas, como lo ha visto todas las gentes que pasan por Reforma, empezaron a intervenir Paseo de la Reforma, donde se les dijo explícitamente que no lo podían intervenir. Se les dijo que podían pavimentar y poner un tipo de estaciones muy reducidas, precisamente para no afectar la estructura urbana de uno de los paseos más importantes del mundo y patrimonio de todos los mexicanos. ¿Y se está violando este amparo? Se está violando el amparo. Los vecinos de Parque Líbano, que es una de las áreas verdes de Chapultepec, de plano tomaron la posición donde se supone que da vuelta a este sistema innecesario, y ahí están, ya replantaron árboles, ya cerraron la zanja, pero pues hay una violación que es una conducta que nosotros ya reportamos a la PGR, y entonces mientras el señor Mancera dice que quiere ser candidato ciudadano, ha atropellado los derechos de los ciudadanos durante 2 años, y en este caso particular del Metrobús ahora viola de manera flagrante una disposición federal de un juez, y por lo tanto no nos quedó otra. Dicho de otra manera, el Metrobús conducido por Miguel Ángel Mancera atropella los derechos ciudadanos. Es correcto. Desde muy al principio, desde que lo anunció Héctor Serrano hace 2 años, no hicieron la consulta, hay un desaseo total, están arrasando la calzada de los Misterios. Le quiero recordar a tu audiencia que ni el Paseo de la Reforma ni la calzada de los Misterios forman parte de los activos de la ciudad. Están encargados por la Ley de Bienes Nacionales para que se mantengan y rehabiliten, nada más. Entonces, este sistema, que es innecesario dado que hay 6 rutas que se pueden mejorar y se pueden ordenar con vehículos híbridos eléctricos, ha sido un capricho, ¿no? Y ha sido un capricho que ha provocado 5 amparos. ¿Capricho de quién? ¿De Mancera? De Miguel Ángel Mancera, así es, de Miguel Ángel Mancera. Y bueno, como tantos otros, ¿no? Como el bajar la velocidad de la ciudad, no la de los 50 kilómetros, que está bien, sino la velocidad promedio de Polanco, donde tú transitas, donde ahora prácticamente es imposible salir y entrar 10 horas al día, y de toda la otra ciudad donde pusieron macetas, volados, ocurrencias, todas obviamente con el lucro que proviene de estas compras y todo, ¿no? Pero Víctor Juárez, ¿las autoridades han dialogado con ustedes? ¿Les mostraron el proyecto a los vecinos? No hay proyecto ejecutivo. Patricia Mercado dijo que estaba hablando con los vecinos, habló con 2 personas, una empleada del gobierno de la Ciudad de México, que es Trilliade Lauzarán, en la Secretaría de Economía, y otra gestora de usos del suelo que se llama Maite de las Rivas. Pero cuando nosotros nos dijeron es que no tienen propuesta, el 10 de agosto entregamos en oficialía de partes la petición para una reunión con él y su equipo para decir, hay mejores propuestas, más baratas, más ecológicas. Esto acogidos al artículo 8º constitucional, con el derecho respetuoso de petición, que a la letra dice que en tiempo breve la autoridad debe responder. El doctor Mancera, pese a sus laureles de abogado, decidió no hacerlo, y por lo tanto promovimos otro amparo porque nos violó el derecho constitucional de petición. Ya ni siquiera, o sea, no hay manera de dialogar con alguien que no quiere dialogar. Este señor que ahora quiere ir por el voto para quedar en el 7º lugar, si es que tiene alguna candidatura, no, simplemente no quiso dialogar con los ciudadanos. Se le pidió por escrito de manera formal por los comités ciudadanos constituidos, 8 de Polanco, 1 de Anzures, más otros más, y no le dio respuesta. Esto fue el 10 de agosto.
El 10 de octubre, cuando ya venció el plazo que dice la Constitución, pues promovimos un amparo porque también es de locura, ¿no? El ciudadano tiene que estar gastando y promoviendo amparos cuando es algo que la Constitución te dice que tienes derecho. Pues te agradezco mucho, Víctor Juárez, que nos hayas permitido servir de vehículo para dar a conocer públicamente esta denuncia de los vecinos de la zona de Parque Líbano, Chapultepec, quienes están acusando violación de un amparo, lo cual es un asunto sumamente delicado, independientemente de si te gusta o no te gusta el Metrobús. Bueno, pues se está violando la ley y eso por supuesto es discutible. Nosotros por supuesto no es discutible. Entonces vamos a buscar nosotros también a la autoridad del gobierno de la Ciudad de México para que respondan a este planteamiento que hacen ustedes los vecinos y a ver qué nos dicen, porque se da por hecho de que la línea va, porque va y aunque atropelle a los derechos de la gente. Esa es la postura, pero vivimos en un estado de derecho y esta denuncia penal, ¿verdad?, es probablemente el camino a la inhabilitación a un funcionario que fue disfuncional prácticamente los 5 años que estuvo al frente de esta ciudad. Pues deben darse prisa porque ya se va, ¿eh? Es correcto, pero acuérdense que esto no se acaba hasta que se acaba, como dijo Yogi Berra. Sí. Y por el otro lado, bueno, a donde se vaya, pues ojalá que consiga fuero, porque tiene varias que, como esta y otras 10 más.